Y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos, senador, bienvenido a la W, ya en segundos estaremos conversando con Armando Benedetti, Roy Barrera, Salud Hernández y Eduardo Rodríguez a propósito de lo que viene para las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP en el Congreso de la República. ¿Qué viene? Ya la Corte Constitucional se inhibió, se declaró inhibida para pronunciarse sobre este tema y lo que ha dicho es que tendrán que pasar esas objeciones por el Congreso de la República, que luego sí entrará a la Corte Constitucional a hacer el papel que le corresponde. Hemos tenido unos días difíciles, complejos, de mucha adversidad y de mucho choque político a propósito de todo este tránsito tras conocerse las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Vamos con las noticias y desde ya les anuncio nuestro hashtag numeral en la W al presidente y a la Corte les digo. Numeral en la W al presidente y a la Corte les digo. Ustedes les van a hablar al presidente y a la Corte hoy aquí a través de la W. 12 del día, 3 minutos. Muy rápido nos vamos, Luz Helena. Hay noticia importante a esta hora. ¿De qué se trata? Sí, Vicky, noticia de última hora aquí en Corte Suprema de Justicia porque la Sala de Instrucción ordenó la captura del senador Antonio Guerra de la Espriella por el escándalo de Odebrecht. Él está siendo investigado y se le imputarían los delitos de presunta autoría de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias. Esto dentro de la investigación se adelanta por su presunta participación y conocimiento de los hechos que rodearon la entrega de millonarios sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Según la investigación que adelanta la Sala Especial de Instrucción de la Corte, las pruebas recaudadas hasta ahora comprometen al excongresista con los sobornos pagados en el país por esta empresa para obtener ventajas y favorecimiento de la adjudicación de contratos de infraestructura. Recordemos que él había sido mencionado en las declaraciones de Otto Bula y del senador Bernardo Miguel Ñoño Elías. La captura, Vicky, no se ha producido, pero ya está notificado el abogado. Entonces ahora la ejecución de la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación depende de que el ex senador se entregue a las autoridades. Trastorno afectivo bipolar 1, episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos, antecedente de TAP 1 por historia clínica, versus. Está hablando usted en este full, estamos escuchando la orden de hacer un análisis a Aida Merlano, ¿no? Sí, señora, la Corte Suprema de Justicia también tomó otra decisión y es que ordenó a Medicina Legal revisar el estado de salud de Aida Merlano. Recordemos que su abogado Jesús Albeiro Yepes pidió el traslado a la clínica Montserrat en medio de la audiencia del juicio que se adelanta contra la excongresista por delitos electorales. De esa forma ya la Corte da vía libre para que ella sea atendida. Muy bien, hay noticia también importante en Santa Marta. ¿De qué se trata, Jan? Vicky, muy buenas tardes. Después de 11 meses de que la Fiscalía solicitara una audiencia de medida de aseguramiento contra el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, luego de 2 suspensiones y 4 aplazamientos por problemas de salud y renuncia a algunos de abogados defensores, el juez penal municipal de Santa Marta decretó la medida privativa de libertad en lugar de domicilio para el alcalde Rafael Martínez, para el gerente de la empresa social del Estado, Alejandro Pastero Reverén Edgardo Charri Salcedo, y para el contratista Jesús Enrique Navarro Brito. Esta información fue confirmada hace algunos minutos por la Fiscalía General de la Nación. Numeral
En la W al presidente y a la Corte les digo, numeral, en la W al presidente y a la Corte les digo. Usted nos puede empezar a enviar sus mensajes, ese es nuestro hashtag, y usted puede hablarle a través de la W al presidente y a la Corte Constitucional, después de todo este episodio alrededor de las objeciones a la ley estatutaria. Y cierro con usted a propósito de nuestro tema de hoy, porque ya están Armando Benedetti, Salud Hernández, Roy Barreras. Estamos esperando a Eduardo Rodríguez, que ya está por acá subiendo en el edificio. Lucas. Pues Vicky, después de la decisión de la Corte Constitucional, ya las subcomisiones de Senado y Cámara de Representantes creadas por los presidentes de las dos corporaciones se preparan para elaborar el informe que tendrá que ser votado por las plenarias de la Cámara Alta y la Cámara Baja. Así lo explicó el secretario general del Senado de la República, Gregorio El Hash. Se lleva al orden del día plenaria con prioridad, sobre todo los demás puntos del orden del día en su momento. Se da la discusión en plenaria y luego se somete a votación para ver cuál es el resultado, cumpliendo con la mayoría que exige la Constitución y la ley, que es mayoría calificada, mitad más uno de los integrantes. En el Senado de la República esa va a ser la cifra mágica, 55 votos los que se necesitan para tomar una decisión en un sentido u otro. Gracias, Lucas. Recordemos que estamos en Facebook Live a esta hora y estamos también en nuestra página en www.wradio.com.co. Les recuerdo el hashtag de hoy, numeral en la W, al presidente y a la Corte les digo. Hábleles al presidente y a la Corte Constitucional a través de la W. Saludo a esta hora a nuestros invitados. Salud Hernández, bienvenida. A ver que no nos funciona el micrófono. A ver, ¿ya? No, es que estoy un poquito bajita y el micrófono no se baja. Pero ya se lo vamos a acomodar. Que para intentar estos hombres se han Ya puesto mejor, las sillas ahí ya más se escucha altas y me han mejor. dejado un poco mal más hecho. baja. Ya le vamos a organizar la silla. ¿Cambiamos? Ayúdeme por acá. No te preocupes. Aquí me apaño yo. No. Pérez y verá, porque queremos es que se sienta perfecta. Yo me Hola, siento... Benedetti. Luego dicen que... Bueno, Venga, hagamos una cosa. Venga, Salud para acá. Venga, hágase acá. Y Eduard, váyase usted para allá con Benedetti, por favor. No, a mí me gusta estar al lado de Benedetti. ¿Sí? ¿Le Sí, gusta? sí, ¿Porque sí, se sí. ríe mucho o qué? Roy, bienvenido. Hola Vicky, un saludo especial a todos los oyentes de la W en todo el país. Grato compartir este mediodía. Disfruten el almuerzo porque aquí no dan almuerzo. O sea, invitaciones ayuno. no diga que no. No, de diga pronto, eso, ¿por qué? de pronto. Porque usted tampoco nunca me ha invitado a almuerzo, Es Roy. cierto, en Nada. Buga. Hay Tenemos que ir a buen almorzar en café. Buga un día. Hay buen café y agua. Hay buen café y agüita, pero digo, ¿Dónde? nuestros oyentes ¿Dónde? sí nos escucharán mientras ¿Quieren almuerzan. cafecito? Sí. ¿Sí? ¿No es Café cierto? y agua, ¿Un sí. cafecito? Nos escuchan Y también nuestros oyentes empanadas. Pero ya- mientras almuerzan. ¿Quiere empanadas? Eso, senador. ¿Gratis? ¿Gratis? Todo. Bueno, ¿Quieren? Hablando en serio, ¿qué Empanadas quieren? sin multa. Claro. ¿Empanadita? no, vamos a invitarles a Ya empanadas. les voy a traer la empanada y el café. Ya vengo. No, Pero las pero compran ya, en la Natalia, calle. Las compran en Natalia, la calle. Natalia, No, que es no, nuestra no. mujer Claro, aquí, claro. maravilla. Ayúdeme, 4 cafés, 4 aguas ¿y qué? Y 4 empanadas. Y empanadas de una. No, de a una Listo. nomás, 4 empanadas. 12 del día, 9 minutos. Miren, los hemos invitado para hablar de algo muy serio. Y es después de escuchar la decisión de la Corte Constitucional, después de todo lo que se dijo alrededor, después de todo lo que conocimos, lo que había, lo que al final salió fue una Corte Constitucional que se declaró inhibida para hablar sobre este tema de las objeciones presidenciales y que le pidió al Congreso que haga el trámite correspondiente. Si hablamos de triunfadores o de derrotados, pues lo que pasa es que este es un round de todo lo que ha generado este tema de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP por parte del presidente de la República. Ahora tendremos que estar muy atentos al Congreso de la República, qué pasa en el Senado, qué pasa en la Cámara, y ya verán ustedes que lo que viene seguramente será de alto impacto, por lo menos en toda la discusión. Ya veo que Roy estaba haciendo aquí, tenía votos y todo. Ya usted Sí, tiene no, votos, tengo ¿cómo es la cosa? claros los votos. Puse un trino, pues si quiere empezamos por ahí. Pero recordémosles el hashtag, numeral en la W, al presidente y a la Corte les digo. Bueno, entonces, a mí me parece interesante, ahora vi que usted lo ordenará, que tengamos un minuto para compartir con los oyentes por qué es que esto es importante. Yo supongo que las personas que están yendo a su trabajo a esta hora, que tienen que llevar el niño al médico por la mañana, que tienen un problema con su pensión, dirán, ¿y a mí qué me importa esto? Ya estoy harto de ese tema de las objeciones. Efectivamente. Y es importante explicarle a las personas por qué esto es importante. Pero usted nos dirá cuándo tenemos ese minuto. Le respondo su pregunta. Sí, sí. El tema de la votación, porque finalmente en eso terminaremos. Hoy los amigos de las objeciones, que son más bien obsesiones del presidente Uribe, en el gobierno
tienen 39 votos en el Senado. ¿Cuáles son? 19 del Centro Democrático, 6 de los grupos cristianos son 25 y 13 conservadores, suponiendo que todos votaran, porque la señora Merlano obviamente no puede votar. Entonces son 38, más un senador, que es el senador Manguito. ¿Y ese dónde Son va? 39. ¿Dónde está? No, con Uribe. Entonces son 39. A esos 39, Vicky, le tiene que quitar 11 senadores impedidos, empezando por el senador Álvaro Uribe Vélez, impedimentos que ya fueron aprobados en el trámite de la ley estatutaria, o sea, no tienen duda. De manera que lo que tienen son 28 votos. El número mágico, como decía Lucas Pombo, aquí son 55. No van a llegar a 55 nunca. Las obsesiones están negadas porque nunca van a llegar. ¿Y qué pasa en la ley quinta? Sí. Como sabemos todos, yo presidí el Congreso, Armando también lo sabe muy bien, cuando en 2 votaciones consecutivas no se alcanza la mayoría calificada, se consideran negadas. Y de 28 a 55 es imposible que lleguen, aun cuando el Partido Cambio Radical decidiese en Valledupar, en su reunión de las próximas horas, apoyar al gobierno, que no creo, pero si así fuera, llegarían a 44. No llegan a 55 nunca. Así O sea, las opciones perdieron. están negadas. Ah, muy bien. Señores, los escucho a ustedes sobre esta decisión de la Corte y lo que viene en el Congreso. Salud, déjeme darle a usted la palabra. Pues hombre, si yo estuviera en la calle, obviamente cambiaba de antena, de emisora, porque a mí este tema ya... No, pero no diga eso. Pero que- Salud, pues, y ¿cómo le eso va a que decir le voy eso, a Vicky? traer café y empanadas. Empanadas. Salud. ¿Cómo le va a decir a la Que gente? gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, pero esta fiesta está Pues muy mire, mala. vamos a intentar animarles para engancharles, pero mire, Es que yo amo a Salud Hernández. ¿Yo qué hago? La amo. Es pero lo vamos a ver, máximo. pero vamos A ver, Salud. ¿cuál es la impresión desde fuera? Porque aquí estamos con 3 senadores. ¿Cuál es la impresión de fuera? Esto es un circo. Esto es un circo. Los senadores. Entonces, nosotros somos también espectadores de ese circo. No, porque tú al final, ¿para qué haces esas objeciones si resulta que necesitas 55 votos? Si nunca los vas a obtener, si te la van a archivar. Entonces, bueno, pues tienes que hacerlas de todas maneras objeciones porque pues la democracia es así, desgraciadamente, es parte el circo es parte de la democracia. Pero con lo que dice Roy Barreras es evidente. Yo ya le estaba escuchando fuera, estaban haciendo las cuentas. Es imposible, no van a salir, nunca van a... Pero a mí me parecen claves, no son obsesiones de una persona, son objeciones del 50% del país que votó no. Es decir, y es más, son demasiado suaves para los que estamos en contra de la JEP, son demasiado suaves. Pero es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Y entonces el error de ustedes es creer que van a ganar. Ganaría el país si ustedes por una vez agacharan un poquito la cabeza y se dieran cuenta que un proceso de paz con un consenso siempre va a tener más garantías de futuro. Pero ustedes van a ganar, pues muy bien, nosotros ganamos con el no nos sirvió de nada. Ahora ustedes nos vuelven a ganar, ahora sí, de verdad. La otra vez fue con trampas, ahora no ganan sin trampas. Pues muy bien, pero el que pierde es el país, porque una ley sin consenso va a estar toda la vida coja. Pero bueno, sigan por allá y mire, si quiere, nos invita a champán, ¿ve? Ya, nos invita a champán. Empanada con champán no sale. No, pero el otro día no, por la noche, a mí al mediodía no me gusta. Bueno. Quiero escuchar aquí a los congresistas. Senador Armando Benedetti. Bueno, yo empiezo por lo que acaba de decir Pero no Roy. se corra tanto que no lo ven. ¿Por qué no quiere hacerse al pie de Salud? Yo feliz. No, soy yo la que quedo mal. Sí, Que luego yo- me regañan. Yo hasta he sido pretendiente de Salud. Ella sabe que yo soy pretendiente de ella. A ver, Bueno, Armando. Yo estoy un poco, no la tengo muy clara como de pronto la tiene mi compañero Roy, en el sentido de que cuando se declaran impedidos unos senadores, unos congresistas, baja el quórum, así sea estatutario. Tica le acabo de preguntar al secretario de la Comisión Primera, y me habló del artículo 134, etcétera y tal, que cuando, repito, se aceptan impedimentos, baja el quórum. Pero Aún no así, en las estatutarias, es mayoría de los integrantes, son 55. no, por eso, pero acabo de preguntarle en el tema concreto de la ley estatutaria, de esto que nos va a llamar la atención en el Congreso, y me dice que sí, que el quórum se afecta, en el sentido de cuántos son los votos que se necesitan. Dicho esto, yo también, un poco en contravía a lo que dice mi amigo Roy, es que el partido de la U, por más de que haya tomado una decisión de bancada, se lo puedo decir desde ahora, Roy y yo y otros 3 más nos vamos a quedar. ¿Cuáles son los en otros contra de 3? las opciones. Puede ser Ritter, puede ser Roosevelt, puede ser Hoyos. Germán Hoyos, Maritza Martínez, Werner Zambrano, José Alfredo Yo no Génico, estoy- todos No. ellos negaron las objeciones. Bueno, yo lo que quiero insistir es que nos vamos a quedar en 5. ¿Por qué? Porque a mí me da temor que varios integrantes de mi partido y de otros partidos hayan tomado una posición para posicionarse ante el gobierno.
Y ese es el primer punto que le quiero significar. El segundo es... No, perdona, aclara. Para posicionarse el gobierno es decir, ha Para tomado una negociar. posición para negociar mermelada. Arequipe, le digo yo ahora. Vale, Arequipe. Bien. Entonces, yo Ahí sí lo tenemos un día. lo que le quiero decir, no, ¿cuál un día? Si la ley de financiamiento, recuerda usted, Vicky, que todo el mundo salió a decir que no la iban a votar y la votaron. Y yo no creo que haya sido por entendimiento. Pero sigamos entonces. Lo de ayer de la Corte me pareció una jugada maestra. ¿Por qué maestra? Se puso intermedio y además nos dijo a todo el país que ellos son los últimos que van a decidir, ni siquiera el Ejecutivo ni el Legislativo, sino que ellos son los que van a terminar decidiendo, porque no importa cuántas veces y a dónde se mueva la bolita, va a terminar en donde ellos están. Y no me gustó mucho que se abrogara una cantidad de funciones otra vez. Cada vez que hay un dilema sobre este tipo de situaciones que tiene que hacer la Corte Constitucional, lo que termina pasando es que se termina abrogando más funciones y termina entonces buscando más poder en el forma, la trámite y todo, porque dice que cualquier cosa que decía el Congreso tendría que hacerse. ¿Pero eso es Y yo me hago una extralimitarse pregunta. o no? No, que tomar funciones, ellos son los que legislan, ellos son los que hacen las leyes. Y termino con esto, Vicky. Por ejemplo, ¿qué pasa si el Congreso no aprueba? Porque puede ser aprobar, improbar o modificar. Claro. ¿Qué pasa si no aprueba, la rechaza? No tendría la Corte Constitucional que tocarla. Pero la Corte ayer dijo, aún así también la toco. ¿Y qué pasa si las aprueba? Sin modificar ningún artículo, sin modificar absolutamente nada. También la Corte dice que tiene que tener materia sobre ese tema. Y eso, no sé. A ver, Eduardo, Yo creo para que ya empecemos a debatir. Estamos a Sí, 6 señor. artículos de pasar la página. Estamos a 6 artículos de generar... No. Si Roy me dejara. Estamos a 6 artículos de pasar la página, de poder empezar a generar lo que decía Salud, un gran acuerdo nacional. Que no es la panacea, pero que sí nos invita al diálogo y a unirnos en pro de eso que ya se firmó. Mal firmado, por supuesto. Ahora, ¿qué hizo ayer la Corte? Que Mal creo que firmado, eso es ¿según quién? según la mitad de los colombianos. No importa Bueno, el gobierno de entonces- Estados Unidos, el de Alemania, la No, ONU. es que eso no es de la comunidad internacional. La comunidad internacional dice, cree lo que ustedes les dicen. que no Aquí sé. los colombianos hemos vivido el horror de Acuérdense las que FARC. votaron berracos, según dijo el Centro Democrático. Pero bueno. Ideología de género. Vuelve la burra al trigo. Ustedes, la burra al trigo. ¿Qué hizo ayer la De Corte acuerdo. Constitucional? Se inhibió. Se inhibió de conocer, óigase bien, y esto es muy importante, de conocer una competencia que nunca tenían, que no había sido atribuida porque ellos no pueden conocer textos que no sean normativos o que no puedan fallarse dentro del derecho. Entonces era una consulta del señor procurador y era una consulta del señor presidente de la Cámara. Ellos Explica dijeron, eso, porfa. Explícalo más claro. ya lo voy a tratar de explicar. Entonces, Es difícil. la Corte Constitucional solamente se puede pronunciar sobre textos normativos. Esto es, actos legislativos, leyes estatutarias, leyes comunes y corrientes y si vamos más allá, decretos ley y otros que pues no vienen al debate. Sobre eso están las competencias para la Corte Constitucional, pero nunca puede ser un órgano de consulta. ¿Qué hizo ayer? Es decir, definitivamente yo no soy un órgano de consulta, sigan con el procedimiento que acaba plenamente con ese debate que habían traído diciendo que esto era inconstitucional, que esto era hacerle jaque al proceso. Aquí hay un procedimiento y hay una institucionalidad que la Corte claramente ayer respetó y que nos permite seguir en el debate. Debate que se tiene que dar en el Congreso de la República. Pero además de eso, ahí sí estoy de acuerdo con Benedetti, dijo, esto tiene una competencia compleja o integral, es una facultad que la Corte ha venido diseñando, desarrollando durante mucho tiempo, y yo voy a conocer desde el inicio hasta su final, aún si llega a ser rechazados esos 6 artículos. Tendré que yo conocerlos, salvo que, que se pronuncien en contra y vaya a donde el presidente de la Les voy a República recordar el automáticamente. hashtag a nuestros oyentes antes de escuchar a Roy para que empecemos a debatir. Numeral en la W, al presidente y a la Corte les digo. Y ya hay muchos mensajes, veo que ya es tendencia salud, Hernández. Primero tendencia salud que todo el debate. ¿Cómo así? ¿Me ¿Ya están es tendencia salud? Pues eso debe ser que me están insultando mucho. No necesariamente. Dice Abelardo Aguilar, hoy la gente de la W, feliz Día Mundial de la Poesía. Al presidente y a
la Corte les digo que ya es hora de dejar de hacer política y pelear y hora de arreglar este país. Un abrazo a todos, gracias. Numeral en la W al presidente y a la Corte les digo. Otro más, a ver, por acá. Numeral en la W al presidente y a la Corte les digo, dice Vladimir Mancilla, en sus manos está la paz de Colombia. Por acá, César Augusto Suárez, numeral en la W al presidente y a la Corte les digo, me uno a Vicky Dávila y les digo que por favor no salen la gran labor del único presidente que ha hecho algo por Colombia, o sea, el expresidente Santos. No sé por qué se une a mí. Es libertad de, sí, No sé hay libertad de opinión. No sé por qué te ríes. Para una Y guerra de 54 uno más, años. Hades dice, numeral en la W al presidente y a la Corte les digo, hagan lo que quieran, total este pobre país ya no tiene arreglo. A ver, Roy, y empecemos a debatir. Bueno, entonces, a ver, Vicky, primero para decirle a mi compañero y hermano Armando que no hay que ilusionar a las huestes contrarias, aunque sea con la intención de hacerlas equivocar. Le digo por qué razón. Al contrario, que las vigilen, que no ayuden a vigilarlas. Supongamos que fuese cierto que la mayoría no es de 55, que lo es, y que se descontaron los impedimentos. Entonces, al descontar los 19 impedidos que serán, el nuevo número son 90 senadores, 91, y necesitan 46 votos. Tienen 28. No llegan a 46 de ninguna manera, siguen perdidos. Pero ¿qué es lo que importa para los oyentes? Hoy leía yo una columna de Juan Esteban Costaín, hemos visto las fotografías maravillosas de Jesús Abad Colorado, leía un profesor, Alberto Valencia, un experto en violencia, compañero de Daniel Pecó, un literato, un académico, un fotógrafo, que coincide en las tres columnas recientes y trabajos de ellos. Durante toda la vida colombiana, y por eso es que es importante que los oyentes sepan esto, qué importancia tiene, ha habido innumerables violencias, 9 guerras civiles, la guerra de los 1000 días, la guerra liberal conservadora, un tendido de muertos y estos 54 años de insurgencias. Salud estará de acuerdo conmigo en que el denominador común, y lo dicen estos académicos e intelectuales, es que no ha habido nunca Estado en el territorio. Es decir, ha habido mucho caos en el Venga, ¿esto es territorio, poesía o al porque grano? el Estado, yo sé que es difícil para usted entender esto, pero Pues voy a cualquier tratar de historiador se lo escucharlo. puede explicar. Voy a tratar de escucharlo. Haga el esfuerzo. Entonces, el Estado tiene que estar en el territorio. La ausencia de Estado en el territorio genera violencia, mucha violencia, es caos. Muy bien. El proceso de paz que permitió que el grupo armado ilegal más grande y más antiguo de América Latina, que fueron las FARC, dejaran las armas, De Occidente. manda un mensaje, y es que es posible que los ilegales acojan la ley y la Constitución y dejen las armas y se desarmen. Si se traiciona el acuerdo de paz amenazándolo con por lo menos 2 de las objeciones, una, la eliminación del principio de selección de los máximos responsables que le dice a los 13.000 que dejaron las armas que ahora hay que ir por ellos para encarcelarlos. Eso genera un estímulo a las disidencias que es verdaderamente perverso. Y 2, a los 2.000 militares, muchos de ellos nos están oyendo, que saben que gracias al literal J del artículo 79 hoy han recuperado la libertad. La objeción a ese artículo hace que tengan que volver a la cárcel porque vuelve a activar la competencia de la justicia ordinaria para determinarlos de captura. Está ahí, literal J, artículo 79. En amnistía e indulto se creó también. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Si usted echa por tierra, hace trizas el proceso de paz, el mensaje Ay, que de manda verdad. es que es muy difícil Si que se el hace Estado llegue al trizas, territorio. se hace trizas el proceso de es paz que con es- esas me da objeciones ese o no. cuentito ya. Por favor, ayúdeme a descifrar. No si sé es si así, lo no. dice con rima y es el día de la poesía, de pronto tiene otra lectura, no sé. ¿Usted conoce el Haga un literal J? esfuerzo usted que dice que es poeta. Salud. Hágamelo con rima, a ver si me convence. Porque ¿Conoce es el que ya... literal J? Salud. No, pero es que no es cuestión Bueno, de eso. entonces Pero es léalo. que... Y el Pero léalo mire, Porque es que... los abogados defensores de los Vamos a militares ver. están muy preocupados. Bueno, ¿y qué Vamos a dice el ver. literal J? Y que se van a ir al monte. Entonces se van a ir al monte lo que usted está diciendo los es que van a hacer militares van a ir a la trizas. cárcel. Los Pero dicen militares que van a están ir, libres. pero que dicen Mire, que están a hacer trizas yo- el proceso de paz. yo- Es que eso es una cantaleta tan mentirosa. cantaleta, le Mire, estoy dando la mire, vamos a norma ver. Cuando las específica. autodefensas se desmovilizaron, que es otro proceso importantísimo, pero como a ustedes las masacres no les importan, y resulta que pararon las masacres, pero eso no importa en este Pararon país. las masacres. Sí, cuando se desmovilizaron las autodefensas, Cuando pararon las pararon las masacres. Usted lo masacres. reconoció anoche. Yo en lo he Bogotá, reconocido en muchas Bogotá. veces, Muy pero bien, muchas me veces. alegra mucho. Entonces, Fue lo que bueno quiero el decir proceso de es paz. que hubo, por una decisión de la Corte de la Corte Suprema en ese momento, quedaron 19.000 paracos ahí en el limbo judicial. Y eso no significó que se fueran al monte los 19.000.
Y están todavía algunos en el limbo todavía por una decisión de la Corte. Y muchos en las bandas criminales. Pero claro que sí, lo que te quiero decir, Roy, y lo sabes muy bien, y lo sabe usted muy bien, senador, no se fueron al monte por eso. Es decir, si tú piensas que han hecho un proceso de paz tan bueno, si las FARC tenían tanta voluntad de paz, resulta que por 6 mínimas objeciones, mínimas objeciones, pero qué principio, es que, pero ¿por qué manipulan tanto? Es que ustedes tergiversan las cosas. Mínimas. ¿Le parece poco que 30 miembros del Estado Mayor Conjunto de la FARC hoy estén ante la JEP? ¿Eso no le parece una excelente voluntad? No, pero que para que y la JEP al final les va a decir, oye, usted, como hizo tantas masacres, violó tantas niñas, vaya y me cultiva 30 lechugas. Yo le contesto, pero pero como usted también violó y hizo una cosa más grave, no solamente 30 lechugas, sino que también remolacha. Yo le contesto que eso es peor. Uribe siendo el presidente, como la caricatura que ustedes decían, Uribe estuvo con 400.000 hombres de la fuerza pública 480.000 tratando de coger a los jefes del Estado Mayor Conjunto. Un momento, párame bola. No cogieron a ninguno. No llevaron nunca a ningún jefe de la FARC ante la justicia ordinaria. Párame bola. Pero déjeme terminar. Ni uno solo. Y ahora usted quiere que en un proceso de paz lo lleven a todo en justicia ordinaria. No, pero si es que vamos a ver, si tú eres violador, si eres violador de niñas, sí. Si eres violador, sí quiero que vaya a la justicia ordinaria. No me entiende. Nunca lo llevaron. Nunca lo llevaron, no cogieron a nadie ante un juez. Si eres violador, salud, sí. Salud. Entonces no están Estado Mayor Conjunto ninguno. Que tiene que disminuir. Oiga lo que estoy. Pero a ver, le vuelvo y le repito el argumento para que me conteste que con ideas. Para que me conteste con ideas. Nunca una vez, ni una sola vez llevó el Estado ante la justicia, oiga Edward, ante la justicia, no llevaron nunca a nadie. Y entonces usted quiere que en un proceso de paz lo llevemos todo ante la justicia. Pero pasó con los paracos, pasó con los paramilitares. Macaco no tenía ni proceso judicial. Lo que quiero decir es que ellos se entregaron lo mismo y les metieron 8 años de cárcel, que es cero, que es mínimo. Para todos los salvajes que fueron, los criminales que fueron, ya es un regalo 8 años de cárcel. Y ustedes... Y los otros extraditados. Y bueno, y además, fantástico porque gracias a eso, ¿sabes qué? Para que no dijeran la verdad. Sí, seguramente. Sí, algunos, perdona, ojalá dijeran los de las FARC la mitad de lo que dijeron ellos. Pero te digo una cosa, es que yo solamente pensar que don Berna tiene una condena a 30 años, a mí me hace muy feliz, porque creo que se hace justicia por fin. Se hace justicia porque un tipo que fue tan matón como don Berna, yo creo que lo mínimo que merece son 30 años de cárcel. Entonces, bien extraditado está, porque además habló mucho, de todas maneras, antes de irse, y desde Estados Unidos también. Entonces, eso de que se llevaron la verdad es mentira. Y hablaron mucho de Estados Unidos. Pero no me contestaron el argumento. Sí entregaron información en Estados Unidos. El Estado nunca pudo llevar 400.000... No era Estado Mayor Conjunto. ¿Ante qué está? ¿Ante la no era el Estado Mayor Conjunto. Hombre. No era Estado Mayor Conjunto. Hombre. Es que tienen que aprender. Bueno, por eso le estoy diciendo. Aquí cuando se enfrenta con gente seria, era uno de los máximos jefes guerrilleros. Pero no es, pero era también de los máximos jefes. Pero es que no era tampoco un guerrillero raso, era de los máximos jefes guerrilleros. Pero es que no estoy hablando que sea raso o no sea raso, estoy diciendo que ninguno del Estado Mayor Conjunto de la FARC fue llevado ante la justicia ordinaria. La FARC porque está peleando tanto para que lo traigan, para que salga de las cárceles de Estados Unidos, porque es muy importante para las FARC. Hablar uno. Yo creo que aquí debemos analizar es qué podemos lograr si llegamos a un gran acuerdo. Y sobre todo porque ya llegaron las empanadas, Edward. Si hacemos algo grande, si por fin tenemos la grandeza y podemos modificar esos 6 artículos, que es simplemente aclarar algo que ustedes repiten, pero que no sentimos identificado dentro del texto normativo. Y es que no haya... que exista verdad, justicia, reparación, para que no vuelva a haber más repetición. ¿Es mucho pedir eso? ¿Es mucho pedir tener ese gesto de grandeza? Eso está en la Estamos JEP. a 6 artículos. Estamos a 6 artículos. Yo no sé si eso es como, yo que soy médico, a uno le dicen, mire, es que este personaje está más o menos sano. Solo le he propinado 6 puñaladas en el corazón, pero estamos a 6 puñaladitas de salvarle la vida. No, a ver. Pero es que eso es exageraciones, senador, es que eso es una exageración. Yo no la interrumpí, salud. A ver, le quiero recordar esto, o contárselo, si no lo conoce. El marco para la paz del año 2012, del que fui autor y ponente, hoy es parte de la Constitución, salvo que igual que el senador Macías estemos invitando a desconocer el Estado de Derecho. Es la Constitución. Lleva 7 años vigente, nadie lo objetó nunca. No es el acuerdo de paz.
Si no es ese marco para la paz el que determinó el principio de selección de los máximos responsables, principio universal en justicia transicional que permite que no colapse el sistema judicial. La Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía, le advirtió a los colombianos que si tuviera que juzgar los 500.000 noticias criminales, no estoy inventando las cifras, son cifras de la Fiscalía, acaecidos durante 54 años del conflicto, duraría 100 años solo en la etapa de investigación y colapsaría el sistema. Por lo tanto, las víctimas se quedarían sin verdad, como han estado sin verdad durante este medio siglo. Ahora tienen esperanza de verdad. Pero no solamente colapsa el sistema, sino que traiciona el acuerdo en la medida en que amenaza a quienes dejaron las armas de buena fe con que van a iniciar de nuevo los procesos penales contra ellos. Porque ese es el sentido de la objeción que determina que se active de nuevo. Pero llevan un año también sin verdad, ¿no? Ahora, desde que está la JEP, no la dejan trabajar. Pero es que ese discurso tampoco que no dejan trabajar a la gente, se quedaron entonces sin verdad las víctimas. Por favor, más de un año, más de un año. La ley estatutaria, ¿por qué no la sancionan? ¿Pero quién? Y el gobierno, el presidente Duque. Y la ley de procedimiento fue aprobada en junio del año pasado. No la sanciona. La ley de procedimiento solamente estuvo aprobada en junio. Ahora, yo les quiero preguntar algo que alguien mencionaba aquí hace un instante. Digamos, ustedes son conscientes, y hablo de Benedetti y hablo de Roy Barreras, son conscientes de que hoy hay un presidente que pertenece a un partido que hizo oposición a ese proceso de paz, que no quedó contento, son conscientes de que es una realidad, que ellos pertenecían al no, que se ganó ese plebiscito, son conscientes de que, pues, vienen... Ganaron las elecciones. Sí, vienen Perdón, déjeme terminar. Vienen de alguna manera a representar a esa otra parte del país, porque es verdad, este país está muy dividido, y vienen a representar a esa otra parte del país que no le gustó, no importa, que es que el proceso de paz ha servido, no pensemos en eso. Hay una mitad del país, Roy, perdóneme, hay una mitad del país que no quedó contenta, eso es una realidad, y esa mitad fue la que finalmente llevó a Iván Duque a ganar la presidencia, y ellos están haciendo lo que prometieron que iban a hacer. Le contesto, Vicky. Cifras. 2 millones de votos fue lo que sacó el Centro Democrático. Eligió 19 senadores. Para llegar a 10 millones de votos, que fue lo que sacó, entre otros miles y miles de votos, tuvo los votos de mi partido. Y se comprometió públicamente, usted tiene las grabaciones, el candidato Iván Duque, a no hacer trizas el acuerdo de paz. Que no las hace trizas. Y que las modificaciones que hiciera no podían ser retroactivas. Los acuerdos las objeciones destruyen. Claro, porque acaba el principio de selección. Están acabando el principio de selección. Pero si le estoy dando la cifra. Esto es una cuestión política, mire. Pero no. Claro, es perfidia, están traicionando a los que dejaron las armas y amenazando. Pero modificarlo no es acabar el proceso de paz. Claro, porque se está quitando la seguridad jurídica. Yo le contesto quita la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, solo hay incertidumbre. Déjeme contestarle. Que lo deje contestarle a Roy, que está aquí, que se estalla. No, porque primero tengo que contestarle a usted. Pregunta por pregunta es, si usted, Vicky, con lo que me está diciendo quiere decir que porque alguien gane la presidencia de la República en unas elecciones, está por encima del poder legislativo, está por encima del poder judicial. No, repito, porque alguien gana unas elecciones, Vicky, no quiere decir que está por encima absolutamente del Estado de Derecho. Pero es que esto y aquí hay una normatividad. No digo, es que hay una normatividad con fast track que se aprobó y fue aprobada por la Corte Constitucional. ¿Y qué pasó con el plebiscito? Porque es que el plebiscito no obligaba a nada. Hicimos un segundo acuerdo. Déjeme terminar. El acuerdo del Teatro Colón. No obligaba a nada. A ver, de Aunito, espéreme un segundo. Termine Benedetti para que vaya Eduardo. El presidente Duque lo que hizo fue objetar el fallo de la Corte. Ya es causa juzgada, ya fue votada. O sea que, Vicky, por más de que usted represente al 50% del país, no quiere decir de que usted es emperador o rey, que es lo que están tratando de demostrar. Bueno, a ver, Eduardo, contéstele, por Benedetti favor. no le hace caso ni a la propia Corte Constitucional, que ayer le aclaró su duda grandísima. Que hay un marco institucional. Dentro de ese marco institucional, el Congreso es el que debe resolver objeciones presidenciales. La Corte conocerá posteriormente. Eso lo dijo la Corte. Déjelo contestar. Es que está diciendo que la Corte era ya aclarado. Pero la déjalo Corte hablar, dijo, yo hoy no puedo aclarar nada. Porque no puedo, porque ustedes tienen que seguir el órgano rector, que es que el Congreso lo debata. Una vez lo debata, yo lo asumo. Usted dice mucha imprecisiones. Usted tiene que aprender a respetar las instituciones. Ese es el problema de ustedes. Perfecto, pero usted aprenda a leer y a entender, porque lo que dijo ayer la Corte es que no me voy a inhibir. Y él dice que no estaba aclarando. Lo que dijo ayer la Corte es, no puedo aclarar todavía. Y nos está dejando aparte a los máximos responsables para que
paguen por esos crímenes de lesa humanidad o crímenes atroces. Lo que se está diciendo es que se tiene que buscar justicia y verdad. O sea, que los mandos medios, los mandos bajos, los rasos, tengan que colaborar para que se sepa la verdad plena y de esa manera hacer justicia. Muy difícil unirnos alrededor de eso. En contra de los militares que han tenido siempre el temor justificado. No estamos hablando de que los mandos que rasos, si un militar cometió un delito, que lo pague también, que confiese. Fíjese lo que acaba de decir. Nosotros no estamos en eso, nosotros buscamos es justicia, aquí están, no salvar a los pero militares. Vamos a ver. Aquí están, Vicky, es que con papel pero en la mano. Esta es la objeción del presidente Iván Duque a la que se está escrita aquí. Dice: impugna el artículo 19 relativo al principio de selección por cuanto considera que el Estado no puede renunciar a perseguir a todos los responsables de los delitos de lesa humanidad. O sea, eso no es dice, que no es así, pero qué pena, pero no lo dice. Pero además déjeme decir una cosa, Vicky. Oiga, usted puso un buen ejemplo. Es que tergiversan todo, ¿no? A propósito de que Duque ganó las elecciones, y yo reconozco que por supuesto la ganó desde el Centro Democrático, que además tiene una sintonía con medio país. Yo a ese medio país le hablo porque sé que ese medio país opina de buena fe. Porque tiene eso lo dices hoy, porque antes nos decías descerebrados, guerreristas. Y los guerreristas son las cúpulas del Centro Democrático que nos siembran odio. Pero la gente quiere de buena fe que haya castigo, y hay un país que quiere eso, más castigo que paz. Le digo esto: un presidente de la República ya no es un jefe de un partido político minoritario. Así es. Sino es el presidente de los 50 millones de colombianos o 45. Tiene el deber de pero entonces, entonces ¿para qué votas a uno? Pues para qué votas, pues votemos una máquina. Pero déjeme hacerle un paréntesis ahí. Votemos una máquina. ¿Sabes qué pasa? Eso es así, Vicky? Perdóneme, Salud. Si eso es así, Roy, que me parece que es Alvin cierto, Toffler propuso hoy Iván Duque es el presidente de los 50 millones de colombianos. Juan Manuel Santos también lo era y no escuchó a la otra pero mitad. es que hay una cosa, es que Roy era de Vicky, es que ten en cuenta, pero Vicky, ten en cuenta que es que ellos defendían a un presidente que traicionó a su electorado y eso lo llevan, traicionó a su electorado porque él salió la primera vez, traicionó a su electorado y les parece que lo lógico, pues votemos una vaca, porque como total da igual, votemos una vaca y ya está. Es decir, tú votas a Petro, perdona, y sabes lo que compras. Yo no voy a votar por Petro. Pero te quiero decir, tú sabes lo que compras y nadie que se quejaría de que hiciera y nadie se quejaría de que aquí Petro, el petrista es Benedetti. Luego dice que no interrumpe. Somos. Este petrista. ¿Sabe qué piensan tú, anda que no, oyentes tú fuiste en la petrista. W? Usted le puede De a uno. El Tú fuiste presidente de petrista. todos los colombianos debería dedicarse a resolver los graves problemas de Colombia y no devolvernos déjeme este hablar a debate Salud. inútil. Venga, porque Roy. es inútil. Roy, Claro que es inútil el debate porque al final, absolutamente de Se acuerdo. dedique a gobernar en el Cauca, en Tumaco, en Urabá, pero perdona, en Bogotá. Con los cafeteros, con el agro. Oye, ¿y por qué no gobernasteis vosotros 8 años? Habéis dejado, mira, 8 años, perdona, habéis estado 8 años apoyando un gobierno que ha dejado todos los problemas del planeta, todos los problemas y resuelto 8 años. Y vosotros pretendéis que ahora en 4 años resuelva todas las embarradas que... Bueno, oiga, en 6 meses. Yo ya no hablo. A ver, espere. A ver, Salud. No termina, Salud, por favor. No, me voy a ir a un curso de esos que hace este hombre en la India, a ver si me hago 30 días de silencio y para venir a hablar con esta pareja. Porque necesito tomarme no una gota, sino un frasco entero de esa gota de Uribe. A ver si me las dan porque ya me están poniendo histéricas. Entonces, más que un café necesito y me mete en la pelea. Dejemos que termine Salud, dejémoslo No, que ya termine. no sé lo que iba a decir. Ya. No, pues qué, ya estoy enfadada. Está igual que el Centro Democrático, ya no saben lo que decir. 8 Pero años. es que no la dejan hablar, la interrumpen. Mira. Ustedes hicieron un proceso de paz que ha dejado una cantidad de embarradas en el país increíble. Ustedes vendieron la idea al país, pintaron el país de Alicia en el País de las Maravillas. Y dijeron que es que, claro, la paz iba a venir en todo el país, iba a haber un desarrollo, enseguida iban a haber vías, iban a haber proyectos productivos, iba a haber la solución. Es como cuando la famosa inundación del 2010 que dijo el presidente que la costa iba a ser California, poco menos. Y se fue la inundación y aquello no ha sido California todavía. Lo que quiero decir es, ustedes han dejado unos problemas grandísimos, gravísimos. En este país hay zonas que no va a haber estado, porque con 200.000 hectáreas de coca que ustedes dejaron por su proceso de paz, que ustedes dejaron, nunca va a haber una paz completa en muchísimas partes del país. Lleva 50 años aquí. 200.000 hectáreas no son gratis. 200.000 hectáreas, había 50.000. 150.000. ¿Qué tiene que ver? Había A ver, usted en el norte del 87.000. Cauca, donde ahora mismo hay Cifras. problemas, ¿usted alguna vez imaginó en el norte del Cauca que iba a llegar el EPL, Usted sabe que el ELN, usted sabe que el que 90 el sexto frente de la FARC no se ha vuelto le voy otra a vez? contestar. El 95% de las incautaciones de cocaína de Inglaterra, Australia y Estados Unidos
vienen siempre de Colombia, con 200.000 o con 1.000 hectáreas. No, perdona. Ese es el problema. 200.000 hectáreas no son gratis. 150.000 hectáreas de más no son gratis. La guerra del Catatumbo, perdona, se ha recrudecido por el control que quieren ejercer tanto el EPL como el ELN. Eso es una herencia que ustedes dejaron porque ustedes hicieron una paz mal hecha y no han exigido a las FARC. En teoría, las FARC iban a ayudar. ¿No se acuerdan? Las FARC un compromiso de las FARC, iban a ayudar a entregar las rutas, iban a ayudar. En todo lo que ha dicho. ¿Ya ayudaron en eso? ¿Ya ayudaron las FARC con el tema del narcotráfico? No han ayudado en nada. Yo no sé si la acompaño, pero lo que le quiero decir no han ayudado en nada. Es que no han entregado ni un cuerpo, ni un secuestrado. Mira, Vicky, ni un secuestrado desaparecido. Ni un secuestrado desaparecido han entregado. No están entendiendo a nadie. En gracia de discusión también creo, y yo creo que interpreto a los oyentes que a esta hora están así, haciéndose así en los oídos, que nadie quiere que Timochenko y toda su gente regrese es que no van a regresar a cometer delitos. Nadie quiere la guerra. Ni tampoco, exacto, pero es pero que hay gente que sí la quiere. No creo que alguien la quiera. Todos queremos la paz. Si se da votos. Benedetti, yo no creo que alguien sensato quiera la guerra. Sí, pero claro, Salud, usted realmente cree, Salud que es periodista, ¿usted cree que hay alguien sensato que quiera la guerra en este país? Pues yo creo que algunos como estos dos señores porque les viene bien para su campaña. Obviamente nadie quiere la guerra, nadie quiere la guerra, salvo los criminales. No. Los únicos que quieren la guerra son los criminales. Y lo que sacan votos con eso. Nadie. Por ejemplo, los despojadores de tierra, yo no conozco. Criminales. Bueno, pues eso, quieren la guerra pues ya está, para los seguir criminales, desplazando campesinos. Pues los criminales, por eso quieren destrozar la base. Pero eso no llega ni al 1% del país, es decir, el 0, no? Bueno, pues nada, pues 2.000 falsos positivos, esos quieren la guerra. Y esos quieren que no haya jefe. Y esos son el dueño del 60% de la tierra. La verdad, 2.000. Y ese 2.000 falsos positivos. Y ese 1%, ¿ves por qué no quería venir? Y ese 1% que dice Salud es el dueño del 60% de la tierra. En Colombia. No, es muy aburrido esto. Óigame, Roy, usted habla de los falsos positivos, pero acuérdese que el ministro de Defensa de los falsos positivos era Juan Manuel Santos en ese momento. Si usted quiere, yo con mucho gusto asumo el papel de defensor de Santos en otro debate, pero no voy a permitir que se confunda la opinión pública sobre el tema de las objeciones. Quiero señalar esto sobre un tema que mencionó Salud, que a ella le duele y a mí también y no puede dejarse pasar por alto. El Cauca, solamente una mención. Todos los derechos para todos los ciudadanos, incluyendo los indígenas, a la protesta pacífica, pero los derechos de los campesinos, de los afrodescendientes de esa zona del norte del Cauca, de los mestizos, de la gente del Valle, de la gente de Nariño están siendo violentados. Yo quiero, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Este bloqueo sistemático destruye el tejido social del Cauca y es un abuso con los derechos de los demás. Y eso es algo que yo quería decir. Narcotráfico. El narcotráfico es una maldición para Colombia, es una enfermedad heredada. Mientras nosotros ponemos los muertos y estos debates, los gringos y los europeos ponen la nariz para meterse la perica. No hay un solo oyente de la W que no sepa que si eso no fuera negocio, no habría narcotráfico. Si no compraran esa porquería ya no valdría nada. El debate que planteó por primera vez un presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, sobre la despenalización global de las drogas, está en el pozo del olvido, porque el Centro Democrático no solamente no cree en el conflicto ni en el acuerdo, sino que tampoco cree en el cambio de paradigma sobre el problema del narcotráfico. Hay que legalizar en el mundo. Es una solución global y eso lo sabe la academia entera. Que ayudó a forjar Roy. Yo estoy sorprendido de tanta mentira de Roy. Sobre el tema, creo que es el cuarto o el quinto, el que tiene que ver con narcotráfico. Es el más completo que se ha hecho catalogado por la ONU, porque ahí tiene el problema de la prevención, educación. Por eso vamos 200.000 hectáreas. Gracias a eso. Estoy hablando de lo que se firmó, no se ha hecho nada. Gracias a 200.000 hectáreas. Otro plebiscito fallido, sí, claro. El Brexit, estar en un empantanamiento igual que este. Pasen la página y dediquémonos a resolver problemas de Colombia, gobernar, hombre. A ver, Eduardo. No, yo creo que vuelvo e insisto en este elemento. Yo estoy sorprendido de tanta mentira de Roy y tanta mentira a la opinión pública. Página 16 de las objeciones presidenciales dicen todo lo contrario a lo que usted aquí en micrófonos ha dicho. Léala. Pero le voy a decir, se lo leo con mucho gusto. Pero, ya lo leo, denme un segundo. Mientras tanto, les recuerdo a nuestros oyentes, numeral en la W al presidente y a la Corte les digo, ya en segundos voy a leer algunos de esos mensajes. Numeral en la W al presidente y a la Corte les digo. A ver, Eduardo, lo escuchamos. Así entendiendo la obligación de investigar es una obligación que satisface medianamente el análisis de los casos bajo estándares de debida diligencia. Interprétalo mejor. Sí, interpreta. Aquí en la página 17. Sobre todo péguese al micrófono porque no le estamos oyendo nada. Por favor. Aquí claramente en la página 16 dice en el sentido
La selección únicamente procede cuando el Estado agote los esfuerzos en la investigación de todas las graves violaciones, que supone tomar en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en el que ocurrieron y los patrones que explican la comisión, siguiendo las líneas lógicas de comprensión de los mismos y así definiendo el ámbito territorial de la organización. En ningún momento. Me dio toda la razón. En ningún momento. No, Dice, hombre, la en ningún selección momento está diciendo que vamos cuando a judicializar se agote a la mandos investigación medios. de todos los responsables. Mira, Roy, que son los 13.000 que dejaron las armas. Si los mandos que los tienen que medios. investigar, y los soldados y Roy, policías. Roy, si los mandos medios. Lo que Los brazos. ocurrió Mira, o no. mira una cosa, si los mandos medios, pasó lo mismo en el proceso de paz de los paramilitares, si los mandos medios no confiesan, aquí no vamos a saber nada, porque el del secretariado mandó una orden por allá, pero el que sabe es el comandante que estaba en la zona. Todos los mandos medios están en la JEP. Los mandos medios tienen, pero si tú no les obligas, y 2.000 militares. Si tú no les Estoy obligas hablando de los a hablar, brazos. tú nunca vas a llegar a la verdad, porque tú puedes saber, por ejemplo, Romaña, que es Está en la JEP. Romaña. Está en la JEP, pero no va. Está en la JEP, pero no va. Pero han ido no, 30. no va. Pero han ido no 30. han ido Hay nadie. 1.600. No Pero han ido. Romaña, no ha que ido es nadie. uno de los mayores secuestradores. Porque no ha ido nadie. Tiene un Ya caso se sentó ya facilísimo. Catatumbo, El de los Timochenko. abuelos Angulo. Pero vio. Vamos a ver. El de los han ido 30 abuelos ya. Angulo. Un No, caso son 30 fácil de citados. resolver. Lo secuestraron cerca de Bogotá. Lo enterraron en un sitio en el monte por San Juanito. Es fácil de resolver ese caso. Porque este desgraciado, desde el año 2000, un matrimonio de 70 años que secuestró y asesinaron en cautividad. Porque no ¿Qué había JEP. le costaría ordenar? Porque no Timochenko, ¿por qué no ordena a su gente si tienen tanto? Las víctimas están en el eje de este proceso. Perdón, senador, estamos en el 19, perdón. Las víctimas les valen a ustedes una porra. No, eso ¿entiende? yo no le acepto eso. Bueno, eso sí es verdad. Eso no Lo le acepto. retiro, Yo soy lo retiro, ponente, autor de lo la ley de retiro, víctimas. Lo retiro, Se lo rechazo. Lo retiro. Ustedes Lo retiro, no, y el Centro no, Democrático que no, lo negaron las retiro. curules de las víctimas. Lo retiro. sea leal con el debate. No, yo no negué ninguna para las curul FARC, porque no dígalo tengo poder claro. de nada de negar ni de esto. Retiro eso con usted, senador. Retiro. Así que a mí no me meta en el rollo del Centro Democrático. Eso discútalo con ellos. Y retiro porque a usted sí sé que le importan las víctimas. Lo que quiero decir es que no son el centro del proceso de paz. Eso es pura... Eso es mentira. No son el centro del proceso de paz. Si fueran el centro del proceso de paz, ya al 19 ya tendríamos, por ejemplo, la familia Angulo ya sabría dónde están los restos de sus seres queridos. Quique ya sabríamos dónde está. usted, Es decir, porque no les da la gana de decirlo, porque tú necesitas que los mandos medios y los mandos bajos hablen. Tú los necesitas y los tienes que forzar. Si no confiesa. Pero usted tiene que estar de acuerdo con nosotros. Pero si no van, os están tomando el pelo, no van. Han ido 30. No van. Han ido sus abogados. Sus abogados. No van. No es cierto. No es cierto. No es, no, han ido, por ejemplo, Armando, Timochenko fue, Timochenko asistió y lo que trascendió de la diligencia con Timochenko fue que se dedicó a contar la historia de su familia y de por qué había entrado a la guerrilla. Vicky, los citaron y acuérdate que mandaron todos abogados. Que no ha tomado Presencia fueron 4. Todos mandaron los abogados. Ayer estaba citado Romaña. Romaña no ha ido. Dicen que no va a pasar, que no va a haber verdad ni reparación. Durante 50 años la justicia ordinaria no hizo nada. No hizo nada la justicia ordinaria en 50 años contra esos mismos personajes. Y ahora no dejan trabajar a la JEP. Óigame, ya se nos está acabando por fortuna el tiempo, entonces, ya se empana. Entonces les quiero preguntar una cosa muy, muy rápida. Si en el Congreso de la República finalmente esas objeciones no pasan, ¿qué va a pasar? Digamos, ¿qué pasa si no pasan? Es decir, que los pues que llega junio, está la Copa América y todos nos metemos a animar a las elecciones. Pasa que y otra el cosa, y no pasa nada, Vicky, no pasa nada porque nunca pasa nada. Si tú ganas un referéndum y lo ganas y te toman el pelo, pues no pasó nada. Como se refiere al Brexit, en Inglaterra están encartados con ese error que cometieron. No vea a Teresa May enredada porque allá también se equivocaron. Están pidiendo otro plebiscito. Pero fíjese que no han tomado una decisión por encima de la decisión de las urnas. Ni del Congreso. Exacto, pero no lo han hecho. No han podido. Pero aquí sí se hizo. Nosotros hicimos un segundo acuerdo, el acuerdo del Teatro Colón. Pero ¿no le parece, Vicky, que devolvernos... Respondamos esto para avanzar en el debate. Pero llevamos 3 años aquí en los micrófonos de la W y en todos los micrófonos, en ese debate del sí y el no.
¿Usted no cree que sería una buena idea que el nuevo gobierno de un presidente joven, que tiene unas propuestas económicas de competitividad, de legalidad, se dedique a gobernar hacia adelante y no nos devuelva otra vez a ese discurso que solo le sirve electoralmente en octubre? Le sirve es como bandera en octubre. No nos devuelvan al pasado, dejen trabajar a la JEP. ¿Y usted no cree que JEP. sería buenísimo Dejen cerrar trabajar ese a la JEP. capítulo? Claro, sancione la ley y cerramos el capítulo. No, es que es una ley que la mitad del país no le parece bien. No es ¿A usted no le cierto, ¿de dónde se parece, saca no le usted parece eso? que si le importara ¿De tanto dónde la se paz, saca que la lo ley- lógico sería que hubiera una ley consensuada? No. Mire, a mí ni siquiera las objeciones me parecen suficientes, pero ya me lo trago, es la Estuvo democracia. un año en el Congreso Usted- esa ley. Pero ustedes Y la votó con el Centro la mermelada, Democrático. Perdone, La votó el Centro pero Democrático. pero si ganamos el referéndum y ustedes se lo pasaron. No es cierto, con hicimos triunfo, un les dio segundo exactamente acuerdo. igual. No es referendo. Un segundo El acuerdo. referendo se lo No, pasaron el plebiscito. Plebiscito, son Da dos cosas igual. total. No, no, Además igual. hicieron No es trampas, igual. No es bajaron igual. el umbral, Bueno, pero es hicieron el todas las plebiscito. trampas del mundo para ganarlo. Hicimos Lo un perdieron segundo y les dio acuerdo. igual. No sirve Es más, de nada. Santos no Entonces, necesitaba ese ahora plebiscito. supongamos No va que a las pasar Un error nada. objeciones, No va a pasar nada. Total. No va a ¿qué dice pasar Armando nada. Benedetti? Sí Si va a las pasar. objeciones no pasan en Ahí el va a Congreso. mejorar. Yo quisiera que no pasara. Hoy, Supongamos si que no llega la pase. votación, no pasa. Si no pasa, ¿cómo así? Si no pasa, no Si no pasa pasan, la ¿qué ley. pasa? No pasa nada. Ni No siquiera pasa. tiene que ir a la corte, tiene que sancionar al presidente. Y ya. Pero yo digo es en el Y podemos ambiente dedicarnos a gobernar. político. Lo digo, o sea, si definitivamente, porque hay las dos posibilidades que hay es que se pongan en marcha esas objeciones ¿Sabe que o puede que ser no se pongan positivo? en marcha. La pregunta de Vicky es muy importante. ¿Sabe que puede ser positivo? Y lo digo desde el mejor ánimo de consenso. Yo creo, y ayer se lo dije al comisionado de paz Ceballos, o antier, y al fiscal general, presenten los proyectos que consideran necesarios para mejorar la JEP. Yo creo que hay cosas para mejorar. Por ejemplo, garantizar la presencia de todas las víctimas en las audiencias, incluyendo las víctimas de las FARC. Estoy de acuerdo, salud. Y hay así muchos procesos que pueden mejorarse. Presenten los proyectos de ley necesarios, los Ahí se van a discutimos poner. y Que la encontramos mitad- allí ¿Para escenarios qué? para qué? mejorar. ¿Para volver a perder? Claro, no, Es que ¿cómo además volver esto a es perder? para debilitar el presidente, porque esto es político. al Pero final. si él fue el que se Vicky, metió en ese no va a pantano, pasar nada ¿para porque qué se además- metió en eso? Sí, porque tenía que hacerlo, porque ¿Por él qué? tiene que responder a un electorado. Tiene que responderle a todo Tiene el que país. responder y a un nosotros que lo electorado. elegimos. Oye, en entonces, el ¿tú qué partido de la eliges? UI somos más Pues que perdona, nosotros. Son entonces 8 millones y no son elige 2. una vaca, elige una vaca, 8 porque como millones y resulta son que dos. da igual Claro, lo que elijas sacó 10 millones y el Centro Democrático traicionas solo a tu quiere. electorado. El Centro Democrático es una minoría, sacó 19 Pero que no es el senadores. Centro Democrático, perdona, que es que fue ¿usted cuándo mucho va a más que el tener Centro la grandeza de Democrático. poder dialogar? La Las mitad del objeciones. país es Para mucho pasar más que el hablando de Centro las objeciones. Democrático. Roy, es mucho más que el Centro Democrático, la mitad todo del el país. país. Entonces, es la mitad del unir al país que está en país. desacuerdo con la JEP. Y entonces Los ustedes, que si votaron realmente berracos les por la ideología de importara, género. Yo no si tengo realmente claro- quisieran un Pablo, consenso, yo no que no tengo les claro- interesa. Yo que no tengo les claro que la interesa mayoría de los No les colombianos interesa el entiendan consenso. quién es la JEP. Lo que les interesa es infligir Hace una poquito derrota al vi un presidente. hace un- Eso Pero es lo si que él les fue el que interesa. se metió en este pantano. Pues ya está. Pero No. ustedes no quieren el Lo que consenso, no quieren es piensan. presionar al Mire, Le estoy presidente. diciendo Mire, Roy, que si hacemos si cierran reformas, si cierran ese capítulo, no podemos tenemos más debates de si esto. hacemos reformas. Pero No tenemos más debates. grandeza. Si cierran el capítulo, no tenemos más debates. Pero ustedes no lo van a cerrar. Pero ¿Y entonces qué va a hacer? ciérrenlo, claro, Se va a sancionando la cerrar ley. en falso como Pero siempre. ¿cómo quiere que lo como lo cerremos cerraron en destruyendo falso. la JEP? Salud. ¿Pero qué Es una destruyendo? propuesta Mire, es absurda. que Lo ustedes que quieren es ay, es que presionar son al presidente. tan manipuladores de Y- verdad. Y eso muestra la clase de personas que son. Yo aquí les hago un llamado a que tengan grandeza y pasemos la página. Discutamos sobre esos artículos. Miremos los contenidos que la propia Corte Constitucional estableció. Miremos cuáles son los cambios para generar verdadera garantía de justicia y de paz. ¿Por qué no nos podemos unir en 6 artículos? Le digo ¿Por por qué? qué. Si De ustedes nos 159. impusieron absolutamente todo. Le doy otra razón Yo más. creo que porque aquí los lo que ustedes acuerdos están es bilaterales tratando de no se generar pueden ese reformar odio. La paz unilateralmente. nunca la quisieron, sino ustedes vieron en esto una herramienta política para seguir con el Mal, mismo, sí, con con el eso mismo siempre no ha habido discurso. malo. ¿Y ustedes Ese no les discurso parece? perdió y ganó Iván Duque. Unamos al país, por No, Dios. no les Hola, pero interesa si unir. hay una- No les interesa Ellos no unir. les interesa. Salud, Vicky, pero no si les hay- interesa Hombre. unir. Es que hay Claro. intransigencia, hay Sí, intransigencia. No, pero Vicky, vamos a ver. Digamos, eso es Vamos lo a ver, los que reinante. estábamos en contra del proceso de paz, los más radicales como yo y a tragarme, que están en el Senado. Es decir, gente que no ha pasado por ninguna Corte de Justicia de nada, están Así en el es, Senado, así en es. contra de lo que había dicho Santos. Y nos lo hemos tragado. Es decir, hemos hecho una cantidad de cesiones
pero de ideológicas de fondo Podríamos juzgar a todo el pueblo alemán después pero de la Segunda tremendas, una cantidad generales de a todos cesiones los tremendas. generales Ellos no ceden alemanes. 6 objeciones de nada. De nada no, de gravísimas. nada. No les interesa, Gravísimas. nada. presionando Porque es por un tema mermelada político. Y están presionando simplemente porque quieren seguir en su discurso. No nos escucharon hace 2 años, hoy tampoco les interesa. No hay nadie Siguen que no diga obtusos, que obtusos las a querer objeciones es un realmente material que de funcione esa campaña jurisdicción para las especial elecciones de de paz. octubre. Y a mí me da risa Sancionenla, dejen cuando, trabajar a la JEP. a mí me da risa cuando Edward y Salud dice, es que a los colombianos no les gusta la JEP. No, Haga la una mitad, encuesta. la mitad. Haga la una mitad. encuesta que el A 80% la de los mitad. colombianos todavía no sabe qué es la JEP. Oiga, A usted la sabe vez. que Estoy ninguno hablando de con los una persona que dice que militares no se sabe. salió de la JEP y no habían declarado inconstitucional el artículo que el Centro Democrático aprobó en la ley estatutaria para crear una jurisdicción especial. Estaban todos en la JEP, incluyendo a Rito Alejo del Río. Yo le pregunto a Edward, si tumban la JEP, porque Uribe dijo, lo que hay que es derogarla, lo dijo Uribe, liquidarla. Vicky, Si lo a hicieran, propósito de su ¿qué van a pregunta, hacer con no Rito Alejo del va- Río? Lo van a volver a le meter voy a la decir a cárcel propósito de su porque es un general de su pregunta. condenado. Condenado, quiero hacerlo pero ya en un recuperó tema- la en libertad un gracias término a la jurídico. JEP. Venga, Eduard, pero Yes. Uribe ¿Van a volver a sí- meter a la ver, cárcel? Yes. venga. ¿Uribe dijo eso o no? Es que Vicky? Uribe sí dijo que había que eliminarla, eso sí lo dijo. Pues muy bien, Ah, pues que bueno. lo diga Pero sí Uribe. lo ¿Qué van a Es hacer que con yo no Rito voto Alejo? Uribe, a mí qué más me sino da. que aquí No han dicen que entendido no. la sí lo grandeza de dijo. Uribe al decir, mire, pasemos la página, pero pongámonos de acuerdo en estas objeciones Bueno, qué que el bien. presidente dijo. No O queda sea, está regalado. renunciando a un tema que es muy grande, donde nosotros sí creemos que esa jurisdicción especial para la paz, con jueces hoy que son cercenados de ideología, no puede funcionar. querrá decir Pero 3.000 aún muertos así, de ideología? trate... Los porque 3.000 hay muertos muchos que de no esos hubo. jueces que ya Porque, Carlos Eduardo, han es sido totalmente abogados de la tergiversada. guerrilla que se han cercenados de pronunciado. ideología. Interesante eso. Párame Señores, bola. Póngale un hashtag. El Mira. año pasado no hubo 3.000 Mira, muertos. yo te digo una cosa, no les Y aquí interesa usted no le el no, consenso. no, usted no le A interesa ellos, eso. es como cada interesa vez que la habla de la vida. calle. A usted A le ellos les interesa, viene no va a haber muy bien. consenso. Le gusta interesa eso. que el Estado llegue al Les territorio. viene la A división. usted le gusta les es viene- hablar que de no la se estimulen JEP. las Les disidencias. interesa. A ustedes les interesa hablar de la Yo no, JEP, yo he venido de las aquí, a mí no me elecciones, interesa, yo he hacer venido teatro, por amistad pero con a nadie Vicky. le importa que el año pasado no hubo 3.000 muertos. A nadie le importa. Todo el día usted se le trata de hablar de la JEP Se y salvaron viene esas engañando vidas. que los De violadores, eso que no no sé hablan. qué, etcétera. pero ustedes- 3.000 personas no murieron en este antes- país el año pero pasado. antes decía que Esos la- son súplicas de acabaron paz. Pero qué las mentira, Son las pero súplicas qué Se de acabaron paz. las Son tomas a los súplicas de municipios. paz. Qué mentira Pero más ¿cómo que grande. mentira? Pues si no hubo Salud. 3.000 muertos, Vaya, bueno. pregunten en el hospital militar. ¿Cómo que qué mentira? Mira. Se acabaron las tomas Pero de poblaciones. Volvió a haber tomas de obvio que se ha poblaciones. reducido la violencia, Ah, magnífico. obvio. Gracias Como por con los conocerlo. paramilitares. Estoy hablando de muertos. Y con- pero ustedes También. nunca lo reconocieron. Pero también. Pero No, nunca. pero Es que- decir, sí. nunca O sea, y hubo proceso sí de paz. disminuyó con la las FARC. violencia con los procesos Y de hubo. paz. Claro Gran que ha conclusión disminuido. de salud. Claro que sí. Gracias por Claro reconocer que que el sí. acuerdo de paz sirvió para Colombia. pero Lo claro. seguiremos Entonces, defendiendo. entonces ustedes nunca hablan de los 3.000 muertos, sino que de la JEP, que le falta un artículo, que la objeción. Una cantidad de cosas Claro, que no porque tienen es nada que que ver con la vida de los colombianos. nosotros Aquí Roy y yo lo que defendemos a estamos las haciendo son víctimas realmente. súplicas de paz. Pero es Ustedes que lo que sigue están habiendo haciendo grupos son súplicas de armados. guerra. Bueno, Se señores, negaron se las nos curules acabó de la el tiempo. Señor, eso era para las Salud. FARC. Negaron las Gracias curules por de las estar víctimas. con Eso era nosotros para en la sus W. amigos. No se desanime de venir, Roy- por favor. No, yo por amistad. Juro que por amistad, porque y tengo testigo de que yo no quería venir, porque me aburre ya. Roy, gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky, a los oyentes. Gracias por oír. Benedetti, Sí, a los oyentes, gracias. sobre todo, Muchas muchas gracias. gracias por su paciencia infinita con este gallinero que ha habido. No, que hay dinero con toda esta gente. Dejaron hablando de la JEP. hablar, hola. Y Gracias. ustedes saben Y qué que es la JEP y gracias lo que y- están ¿Sabe qué es lo que Tres cosas pasa? a los oyentes, por tanto. Que esto lo que muestra es claramente el nivel en el que está el debate. Eso es así. Nos devolvieron a la polarización. Pues, Vicky, ¿por qué no lo pero terminan? ¿Por qué no estaba- lo cierran? ¿Por qué no lo cierran con 6 ¿Por qué no dejan articulitos? ¿Por qué trabajar? no Porque cierran los 6 articulitos artículos? son 6 puñaladas al No corazón son de 6 la JEP. puñaladas y tú sabes que no. Claro que sí Roy, lo sé, yo le digo. sabe Roy. perfectamente usted, senador, que no son 6 Literal, puñaladas. J, No artículo creo que Son los 6 79. pinchas Le quita es que Literal, nunca. J, Le- artículo y 79. ganas en consenso. No, porque la gente no ganas se hace en igual. consenso. No creo que nos hayan devuelto a la polarización. Llevamos polarizados mucho tiempo, No, Roy. pero se había- puede pero ser. Se había Vicky, calmado después de elecciones. que nos Vicky, invite esto, a aprobar el esto plan de podría desarrollo. cerrarlo. Esto podría cerrarlo. Un consenso. Sabe lo que cierra. nuestro Valle del Cauca, por ejemplo, necesita recursos de infraestructura. Dediquémonos a Y ayudar a eso. hay que hacer ese llamado a Resolver que el nos tema del Numeral Uribe. en la Salvo Roy W. y Benedetti, yo creo Resolvemos que el muchos tema. senadores sí pueden llegar a Hay consenso. muchos mensajes 28. a esta hora en las redes sociales. Salvo Numeral en ustedes la dos que W. siempre- Al Son
presidente y a la Corte les digo. ¿Por qué no está insultando? Ya en un momentito. Porque se le acabaron los argumentos. Vamos a leer algunos mensajes. No sabe qué es la JEP. ¿Qué es la jefa, Vicky? Edward no sabe qué es la JEP. Y habla de la JEP.
Mira, Claudio, no sabe que es la JEP. Ahora internamente Tú no sabes que es se la habla. Claro que sí sabe que es la Que no JEP. sabe, Hombre, ¿cómo no va a saber que es la No sabe JEP? los literales ni nada, no sabe nada. Pero tampoco. No le ¿Cómo metan no va a saber que es la adjetivos, no le JEP? metan adjetivos, que eso le sube el rating, pero no sirve. Usted primero me insulta a mí, quiere que lo respete sin saber lo que está hablando. Inadjetivos. No, señores. Inadjetivos. Tú Lo sabes, que sea Eduard, mejor los de para no Colombia. somos descerebrados y Sí, guerreristas. también es Eso que no también tiene hay que nada ver. entender la Somos mentalidad. Salud brutos, Hernández descerebrados es y una de las como periodistas más valientes de Colombia. Sí, no, Y pero lo he no me dicho deja siempre. no me deja. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Miguel Uribe, aspirante a la alcaldía de Bogotá. Usted es hijo de Diana Turbay. Este país conoció a Diana Turbay. Ha sido un dolor que llevo en el corazón. Es una